al alma para vivir en el divino querer. En el libro rojo 121. Gracias. Gracias con las que Jesús dispone al alma para vivir en el divino querer. Ya meditaron el título. Gracias con las que Jesús dispone al alma a vivir en su voluntad. Es más bonito. Gracias. Estaba toda pensativa, como esta mañana ustedes. Así Luisa estaba pensativa en lo que mi Jesús me va diciendo sobre el divino querer. Y decía para mí, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto y vivir más en el cielo que en esta tierra? Y Jesús vino y me dijo, hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor. Pero cuando quiero, todo puedo. Y lo que parece difícil, para mí es facilísimo. Porque sabemos que para Dios nada es imposible. Y para lo que nosotros es imposible, para Dios es facilísimo. ¿Verdad que sí? Claro. El problema es que no resistimos a la gracia. Ese es el problema. Porque le seguimos dando vida a nuestra voluntad humana, contraria y rebelde a la voluntad de Dios, que es santa, perfecta, bella, y que contiene toda la vida de Dios, la misma vida divina. Pero, no sé si a ustedes, pero a mí, escuchar del Señor estas palabras me llena de esperanza. ¿Sí? El saber que para Él nada es imposible y que Él te puede transformar y hacer vivir el cielo en la tierra, viviendo en su voluntad, humanamente es imposible, pero para Dios es posible. Y me gusta más la expresión del Señor. Para mí no es fácil, dice facilísimo. ¿Sí? Facilísimo. Así de grande es el Señor, y esto nos llena de gozo y de alegría. Pero quiero el sí de la criatura. Quiero el sí. Para muchos era imposible que el Verbo se encarnara, ¿verdad? Y no sabía ni cómo. ¿Y qué se necesitaba? Solo el sí de una mujer. El consentimiento de nuestra Madre Santísima. 5 é sim. Y la Virgen María no le preguntó al Señor ni le cuestionó cómo sería. Simplemente dijo, fiat mihi, hágase en mí. Y el Señor se encargó de todo lo demás y de cómo encarnarse. Porque lo único que quiere el Señor es nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra docilidad. Quiero el sí de la criatura y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. ¿Como suave qué? Cera. ¿Han visto los cirios cuando está calientita? ¿Cómo es la cera? Líquida y moldeable. Como arcilla, barro en las manos de un alfarero. Así nos quiere Jesús. Es más, has de saber que antes de llamarte del todo a vivir en mi querer, a esas almas que el Señor llama, uno, la voy llamando una vez y luego otra vez. Y creo que en este terreno todos hemos entrado ya.
Y como a veces el Señor como que deja que nos enfriemos en su voluntad. Y luego nos vuelve a enfervorizar y llamar. Y luego algunos hasta abandonan la lectura bíblica. Y luego al rato como que la retoman con más fuerza, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Yo pasé por esto muchas veces. Y luego como que decía, no, ya no, mejor dejo divina voluntad y solo me voy a dedicar como siempre a la palabra de Dios. Y luego al rato como que el Señor no te deja y te vuelve a enfervorizar y a tomar. ¿No es verdad? Y así nos ha ido llevando. Y Él lo dice, yo voy disponiendo al alma poco a poco. Porque Él sabe, Él es el maestro interior. Él ve tu corazón y sabe de qué está hecho y lo que tú necesitas en el momento preciso. Y Él va respetando esas etapas. El Señor es muy fino, no violenta al alma, nos deja llevar con suavidad. Y dice, la voy llamando una vez y luego otra vez. Pero luego otra gracia, que a veces no nos gusta, la despojo de todo. Como el Señor despojó a Abraham, deja tu tierra, deja tu patria, deja tus parientes, deja todas tus seguridades humanas. Y de pronto el Señor como que te desmantela. Y parece que todos tus amigos te vuelven. Dices, ¿qué pasó? Pero yo no he hecho nada. Y de pronto me encuentro solo. Es Jesús que te ha despojado. Para que aprendas a confiar más en Él que en las personas. Porque las almas te pueden traicionar. ¿Verdad que sí? Pero Jesús jamás. Entonces, el Señor da esta gracia de ir despojando al alma de apegos, de cosas materiales, de personas, de cargos, de honores, de lujos. Y el Señor te manda privaciones, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y privaciones materiales y también espirituales. Y también de salud. Te priva de tu salud. ¿Se sienten identificados con esto? Sí. Vean cómo el Señor no está hablando de cosas que no vivimos. Él nos hace pasar por estas gracias. Son bendiciones. Porque lo hace para nuestro bien, para disponernos mejor al reino de su voluntad. Y luego la hago sufrir una especie de juicio. Y luego el Señor nos enfervoriza y luego nos da un bajón. Y viene este sufrimiento. ¿Cómo lo llama? Juicio. ¿Y en qué consiste? Te hace que te mires a ti mismo y cuando ves tu maldad y tu pecado, bajas la guardia. Y dices, no, esto no es para mí. Yo soy muy malo, soy pecador. ¿Cómo me atrevo a pedir el don de la divina voluntad yo que soy tan perverso? Y el Señor te hace pequeños juicios, porque te hace ver tu vida de pecado. Para que te des cuenta de tu indignidad, de tu miseria, de tu nada. Y que a pesar de eso, Él te quiere dar el don más grande, su voluntad. No porque eres bueno, no porque lo merezcas, no por tu experiencia, ni por tu trayectoria, ni por tus cualidades, ni porque has leído 2 veces el libro de cielo, sino porque Él lo quiere simplemente. ¿Queda esto claro? Porque es su voluntad, porque es su querer, porque te ama a pesar de tu pecado. ¿Qué dice San Pablo? El Señor vino a morir por nosotros, siendo pecadores. ¿O vino a morir porque éramos santos y buenos? No, porque necesitábamos de su amor y de su misericordia redentora.
Y ahora el Señor nos está dando el don del reino de su voluntad. Ni porque seamos buenos, ni porque lo merezcamos, sino porque Él lo quiere. Y porque es otro exceso de su amor. Porque nos quiere ganar vía amor. Y quiere que nos demos cuenta cuánto nos ama a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras pasiones, de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad humana. Porque es ahí, en nuestra miseria, donde el Señor muestra su misericordia. Por eso hace pasar al alma por la gracia de hacerla sufrir un poquito mediante un juicio personal. Y resulta muchas veces, como nos amamos tanto a nosotros mismos, escuchen muy bien lo que voy a decir. Como nos amamos tanto a nosotros mismos, no somos capaces de hacernos violencia a nosotros mismos. Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, permite que otras almas no la hagan y nos flagelen a través de críticas, a través de injusticias, a través de señalamientos, a través de chismes, a través de traiciones. Y no nos damos cuenta que estas almas nos hacen ganar el cielo. Porque amar a los que nos aman es muy fácil. Eso lo hacen incluso los no creyentes. Pero amar al que te aborrece, al que te injuria, al que te hiere, al que te lastima, al que te critica, al que te pone el dedo en la llaga, al que te da una patada, al que te traiciona, al que te abandona, al que no te toma en cuenta, al que te humilla, al que te señala, eso tiene un gran mérito de santidad. Y por eso el Señor nos pone en el camino estas almas. Como las 5 hermanitas en el convento que le hacían la vida cuadriculada a Santa Teresa de Ávila y que todo el tiempo la estaban aguijoneando, criticando y vociferaban y renegaban y la maldecían y le creaban problemas con la superiora. Ay, estas hermanas eran una pesadilla. Eran una pesadilla. Las tuvo que soportar por años. Hasta que un día Santa Teresa no aguantó. Y le dijo: Señor, ya, basta. Me tienen harta. Llévatelas. Ya no las quiero más en el convento. Ya no las soporto. Apártalas de mi vida. Y al día siguiente, cuando Teresa baja al comedor, ya no estaba. ¿Es verdad? Y la Madre Superiora informó que esas 5 hermanas fueron destinadas a otro monasterio. Y Santa Teresa: ¡ay, gracias, Señor! Me escuchaste, triunfé. Ahora sí, nadie me molestará en el convento. ¿Y qué pasó? Después de un tiempo, la vida espiritual, el fervor, la entrega, la pasión, el celo santo, la vida de oración, todo en la vida de Teresa se empezó a relajar. Y empezó a sentir un enfriamiento espiritual y pérdida de fervor. Y entra en crisis: ¿qué me está pasando, Señor? Y se puso a revisar su vida
y se dio cuenta que le hacían falta sus 5 hermanas para que la aguijonearan, para que la flagelaran, para que le hicieran justicia. Dice: Señor, ya me di cuenta que ellas me hacían crecer. Tú me las pusiste como una cuña, como un aguijón, como un reto, como un desafío. Y ellas me mantenían enfervorizada, porque, no, pues ahora oraba más, y ahora esto, y ayunaba, y se mostraba más valiente, y ante los ataques de estas hermanas, ella luchaba más, y vencía, y vencía las batallas espirituales, y se da cuenta que le hacen falta, y las extraña. Entonces Teresa se va a la capilla, le pide perdón al Señor, y le pide que se las devuelva. Y a los pocos días llegan las 5 hermanas. ¿Es verdad? Esto está en la vida de Santa Teresa. Pero estas hermanas venían más filosas que nunca, porque ellas venían con todo contra ella. Ay, si nos sacaron del convento fue artimaña de esta Teresa, pero ahora que nos devuelven, ay chiquita, vas a ver, nos vamos a vengar de ti. Y Teresa las esperaba con amor. Entonces, a mayor maldad que le hacían ellas, ella más las amaba, porque tenía la escuela de San Pablo: vence el mal a fuerza de hacer el bien, porque el mal con el bien se vence. Y entre más la aborrecían, la juzgaban, la humillaban, la criticaban, ella les hacía la guerra del amor, y les sonreía y las amaba y las trataba bien. Entonces ellas se fueron convenciendo de la santidad de Teresa. Por eso el Señor nos permite estos pequeños juicios, porque estos juicios son podas. Y el Señor a las almas que ama y lo aman, las poda. Juan capítulo 15. A las almas que dan mucho fruto, yo las podo para que den más. ¿Y qué es una poda? Una catarsis, una tremenda purificación. Si le preguntáramos a la planta qué siente cuando el jardinero le corta, si pudiera hablar y sentir, ¿qué diría? ¡Ay! Lloraría, ¿no? Como si estuvieran amputando un brazo a ti. Por eso nos duelen las podas, porque el Señor nos quita el ramaje que impide que en el futuro crezcas y des más fruto para gloria del Padre. Esos son los juicios, esas son gracias. Porque uno dice: ay, el Señor me va a enfervorizar, la gracia del fervor, la gracia de la perseverancia, la gracia de sentir bonito, la gracia de que todos me quieran, la gracia de tener éxito económico, la gracia de una familia bonita. No, señores, estas son las verdaderas gracias, que a veces no consideramos gracias. ¿Qué? ¿Que el Señor me va a despojar? ¿Es una gracia? Sí. ¿Que el Señor me va a hacer pasar por el sufrimiento de pequeños juicios y de arideces? ¿Y que ahora me llame y luego no me llame y me deja solo? Para que aprenda a necesitarlo, quererlo. Y son gracias que a veces la gente no las ve como gracias. Y dices que me está yendo rete mal. No, no es que te esté yendo mal. El Señor te está purificando, te está podando. Pero tú lo estás viendo desde otra óptica, no desde la de Dios. Es el amor a la cruz. El amor a la cruz. ¿Y qué dice Jesús? El que quiera ser discípulo mío, muera a sí mismo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y siga.
Porque el seguimiento de Cristo implica el amor a la cruz. Porque no hay gloria sin cruz. Porque en la cruz se forjan los santos. En la cruz se forjan los santos de Dios. Porque es en la cruz donde florecen las virtudes. No en las rosas, sino en las espinas. Porque en mi querer no hay juicios. Las cosas quedan todas conformadas conmigo. El juicio está fuera de mi voluntad. Pero a todo lo que entra en mi querer, ¿quién puede atreverse a hacerle juicio? Además, yo nunca me juzgo a sí mismo. No está hablando de juzgarnos a nosotros, sino dejar que se manifieste la justicia de Dios. El Señor jamás se juzga a sí mismo. Y no solo eso, sino que muchas veces la hago casi morir a esa alma. Y luego la resucita. Y le da vida nueva. La hago casi morir. Como decían los santos, ¿no? Muero porque no muero. Muero sin vivir sin ti. ¿No eran las privaciones y las penas más grandes de Luisa? Sentía morir. Casi hago morir a esas almas, aún corporalmente. Y luego de nuevo le devuelvo la vida. Y entonces el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo y el vivir en la tierra es su mayor martirio. Porque las almas que viven en la divina voluntad viven el cielo en la tierra y las cosas de la tierra validecen. Y como su corazón ya está en el cielo, vivir en la tierra es un martirio. Sigan meditando, hacen bien en meditar. Hoy ha sido una mañana de meditar, ¿verdad? Sí. Y es bueno, porque normalmente las personas ya no piensan, solo actúan por impulso. Ese es el daño que nos están heredando los medios masivos de comunicación. Por eso dejar todo eso un rato y sentarte a escuchar la palabra, el libro del cielo, te mueve la conciencia hasta las entrañas. ¿Verdad que sí? Y es cuando permitimos a Dios entrar en nuestra vida e iluminar nuestra existencia. Así el Señor. ¿Cuántas veces no lo he hecho contigo? Le dice Jesús a Luisa. Todas estas son disposiciones para disponer al alma a vivir en mi querer. Además, las cadenas de mis gracias, de mis visitas repetidas, ¿cuántas te he hecho? Todo ha sido para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso, no quieras investigar, sino continúa tu vuelo en mi querer. Déjate llevar. Por eso, benditas privaciones. Y recuerden que las privaciones adoptan muchos rostros. Se van presentando en la vida de muchas maneras. Pero es plan de Dios para podarnos, purificarnos, acrisolarnos y hacernos crecer a nuevas alturas espirituales para disponernos mejor a vivir en el reino de su divina voluntad. Amén. Amén. Me da tanta ternura sus caritas.
van escuchando la palabra o libro de cielo, su carita se va haciendo buena, así de ternura. De niño. Es fascinante. Y también a nosotros nos es fascinante verte aquí. No devuelva nada. Porque también nos transmites todo eso y así lo sentimos. Mejor calladita. Pero tiene razón. Vamos a dar gracias. Qué rápido se pasa el tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por darnos esta luz práctica en nuestra vida para comprender el valor de las privaciones, de las penas, de los retos, de las humillaciones, que son podas a través de las cuales nos purificas. Nos haces crecer para disponernos a vivir en el reino de Canaan. Danos la gracia, Señor, de seguir meditando, reflexionando todo esto,